Soy Fabián Domínguez, viceministro de Tributación desde el 15 de agosto del año 2018. Esta es mi clase política para Latitud 25. Tenemos que contarle a la gente de la reforma que transforma, la reforma tributaria del Paraguay. Si te gusta, comentá y también compartí que es importante que todos conozcan a esta reforma que transforma. Si miramos el sistema tributario, hoy está conformado por 4 impuestos a la renta. Impuesto 1, el IRASIS. Impuesto 2, el IRAGRO. Actividades comerciales, actividades agrícolas y pecuarias. Impuesto 3, el IRPC, impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Impuesto a la renta número 4, el IRP, el conocido y discutido impuesto a la renta personal. A estos 4 impuestos sobre la renta tenemos que sumarle 2 impuestos al consumo. Impuesto 1, el IVA, que es un impuesto general al consumo que abarca todos los bienes de la economía, y un impuesto 2, que es el impuesto selectivo al consumo que abarca algunos bienes de la economía. ¿Qué tipo de bienes? Bienes que tengan que ver con el lujo, bienes que tengan que ver con el vicio, alcohol y tabaco, bienes que tengan que ver con la polución del medio ambiente, por ejemplo, los combustibles fósiles derivados del petróleo. ¿Qué es lo que se plantea con la reforma tributaria actual? Hace una simplificación para optimizar el recaudo tributario y darle más justicia tributaria al sistema. Hoy tenemos que el IRAGRO tiene una tasa inferior que el IRASIS. El IRPC es un impuesto muy difícil para el microempresario. Esto está orientado a la micropyme y hoy es un impuesto que tiene muchas complejidades de liquidación. El IRP, el impuesto a la renta personal, en donde se le critica qué cosa que es eficiente pero es extremadamente injusto, en donde los ricos terminan pagando menos que los pobres. Y los impuestos al consumo, por otro lado, si bien son instrumentos de desarrollo que funcionan bien, pero ya que vamos a hacer reforma tributaria, ¿por qué no optimizarlos? ¿Qué ocurre? A partir de este momento, estos 2 impuestos se van a conjugar en un solo impuesto que se va a denominar el IRE, impuesto a la renta empresarial, en donde sin importar que venga del comercio o del agro, va a quedar conjugado en una sola figura impositiva. ¿Por qué? En este caso, como dijimos, el IRAGRO tiene una menor carga impositiva que el IRASIS. Entonces, al conjugar en un solo impuesto, ambos van a tener tasas iguales. Además de eso, ¿qué se hace con el IRPC? El impuesto a la renta del pequeño contribuyente, por sus siglas, es un impuesto que tiene unas complejidades de liquidación en donde el sujeto obligado, el pequeño contribuyente, que esté inmerso en esta figura, tiene que hacer unos cálculos muy complejos mensualmente. Tiene que sumar, restar, dividir y proyectar. Lo que se propone con esta nueva figura, con esta transformación en el marco de un impuesto fijo que se va a llamar RESimple, lo que se propone es poder tener un impuesto fijo mensual. Es decir, como son pequeñitos, no se les puede exigir que hagan cálculos muy complejos, se les va a pedir que paguen una suma fija mensual. Todas las empresas pequeñitas, lomiteros, carritos, pancheros, pequeños almacenes, van a pagar una suma mensual fija a los efectos de liquidar su impuesto con una sencillez sin comparación, de manera a empujar a todos, a los que estén en este segmento, a la formalidad. El IRP, que se le tildaba de eficiente pero injusto, decían el IRP es solo recaudador, o mejor dicho, solo formalizador. Ahora también, además de formalizador, se le va a dar un tinte recaudatorio. ¿Cómo? Es la pregunta. Para los asalariados, las reglas siguen iguales. Es decir, vamos a poder deducir nosotros los asalariados
todos los gastos que tengamos sin importar cuál sea la fuente. Es decir, todo lo que paguemos, siempre que tengamos un comprobante respaldatorio, seguirá siendo deducible. Ahora bien, ¿cuál es la regla o a quiénes afecta de manera que va a sufrir algún tipo de incidencia de cambio? Aquellos que tienen acciones de empresas. Acciones o cuotas de capital, aquellos que sean accionistas y cobren por una utilidad. Ellos sí van a sufrir algún tipo de modificación en donde el IRP va a cambiar, va a mutar, va a transformarse a un impuesto adicional al impuesto a la renta de empresas. En el IVA las reglas seguirán prácticamente iguales y las discusiones se enmarcan dentro del impuesto selectivo al consumo, en donde algunos sectores de la sociedad presentan algún tipo de desacuerdo en el marco de un disenso respetuoso con relación a la reforma tributaria. En síntesis, ¿cuál es el panorama hoy? Tenemos un acuerdo parcial, hay un consenso de alrededor de 85% sobre todo lo que se vino trabajando y un 15% de disenso respetuoso. Y la propuesta es tener una reforma que transforma para bien del Paraguay y poder tener 10 años de una matriz tributaria más inclusiva y con mayor justicia tributaria.